Muy buen día a todos, damas y caballeros, con el privilegio, el gusto de saludarlos nuevamente para nuestra tercera sesión de normas de información financiera, darle continuidad a los temas que hemos abordado y lo que haremos el día de hoy. Pues también, adicional a saludarlos, a también invitarlos a que aportemos cualquier duda, cualquier comentario, siempre serán valiosos o todos y bienvenidos. Y pues listos para darle precisamente esta continuidad a lo que establecíamos. Y recuerden que hemos manejado, por decirlo así, nuestra inquietud original. La información es poder. Hemos ido evolucionando con la explicación de la parte introductoria, ya estamos haciendo referencia al marco conceptual. Sin embargo, esa parte introductoria no quisiera que sonara como a que se distrajo el tiempo, no. Establecimos el porqué, la necesidad de información financiera, el que tenemos que resolver de reto ante las necesidades de los empresarios que son los reales usuarios de la información financiera, y quiero establecer que son los que efectivamente son los usuarios porque son los que toman decisiones, como ya lo hemos establecido y así lo mencionan las normas, del impacto económico que van a tener precisamente las entidades económicas. Todo es flujo de efectivo, señoritas y caballeros. Es importante toda la operación, y también haciendo acotación que la legislación, todas las que estemos insertos en el debido cumplimiento o sujetos a su obligación de cumplir, como es la civil, laboral, mercantil, obviamente la fiscal, implica el impacto también en las normas de información financiera, y no lo contrario. Solo para esclarecer, hablando de esta información que hoy tenemos en poder. Por ejemplo, para iniciar un poquito este jueves, tenemos esa posibilidad de que tengamos la mente abierta. Es una invitación que yo les hago particularmente a que probablemente hemos chocado y vamos a seguir chocando con algunas ideas que hemos tenido en la práctica profesional por diferentes razones. Una de ellas, que lo comparto de manera profesional, no visceral, es la falta de actualización, decía, de los programas de estudio en las universidades en donde nos imparten la licenciatura en Contaduría Pública, y que implica entonces que nosotros, los profesionales, que estemos ya sea de manera dependiente o independiente, pues debemos precisamente atender a esa actualización, a esa situación presente, porque recuerden bien que justamente la contabilidad va a ser el reflejo de situaciones presentes, consecuencia de una situación pasada. Esa es la parte relevante, no al contrario, porque si lo vemos el presente proyectado hacia el futuro, hablamos de la planeación financiera o de los presupuestos de operación y de flujo de efectivo. Entonces, estemos abiertos a esa posibilidad, a ese choque, a ese romper los esquemas que trabajamos hasta el día de hoy, el que confundimos a veces la parte fiscal con la contable. Deben de respetarse ambas, deben de complementarse, pero para efecto financiero es primero exactamente esta situación. ¿Qué es lo que nos falta en el ámbito profesional y que muchos nos quejamos? Que decimos, es que al cliente no le interesa la información, no le interesan los estados financieros, no le interesa, y ya lo establecíamos como algunos colegas me lo han compartido, es que el cliente no sabe leer estados financieros, es que debería de estudiar estados financieros o contabilidad para que nos entienda. Bueno, creo que también el reto para nosotros, haciendo referencia a eso de no cobro por lo que hago, sino por lo que sé, es saber transmitir al cliente en un lenguaje adecuado, en un lenguaje, si lo permiten así inclusive decirlo, coloquial, al nivel que nos entienda en sus diferentes actividades, en sus diferentes negocios. Tenemos negocios de todo tipo, actividades de todo tipo, empresas medianas, pequeñas, grandes, en fin. Y luego el reto también es, ahora, ¿qué sé para hablar con mis colegas contadores, especialistas en auditoría, en costos, en normas de información financiera, en tesorería, en impuestos, en planeación financiera? Cada uno podemos tener esa especialización, pero nuestro reto es hablar técnicamente. A nosotros sí nos compete el reto profesional de hacerlo desde el punto de vista técnico, y esa es la diferencia que yo les comparto.
que debemos de atesorar. Primero nos entendemos nosotros, la parte técnica, evitando, en la medida posible, si así lo consideran, y reiterando el respeto que me merecen todos, evitar decir yo creo, yo entiendo, yo supongo, lo leí, me lo dijeron. Es el sustento de la normatividad, como también ya observamos, que la autoridad lo podrá atender y decir, pues no está en base a norma de información financiera la información contable financiera que están revisando para determinar si la realidad económica, sustancia económica, que ya hemos compartido, si esto refleja una realidad económica que permita precisamente tener esas consideraciones. En los días que no nos hemos visto, pues he escuchado también atenciones de solicitudes, de opiniones en empresarios y demás, y me ha sorprendido de dos de ellos, dama o caballero, no interesa aquí la situación, directores de empresas que dicen, es que ese es el convenio que se hizo. Pues está muy bien, pero el convenio no está por encima de la normatividad ni de las leyes. Y caemos en ese reto, damas y caballeros, de que a veces decimos, pues es que el empresario me dice que lo haga como él quiere. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y en qué momento sería prudente? La sugerencia que yo les doy es decirle, en nuestro punto de vista profesional, nuestra observación profesional, indicarle cuál es la normatividad, cuál es a lo mejor el fundamento legal por el cual nuestra opinión versa sobre ese sentido. Ahí sugiero amablemente, si son tan gentiles, a quien tenga bien, consultar el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación para ver si podríamos ser sancionados por la autoridad en la presunción de que no estamos haciendo bien nuestra tarea. ¿De acuerdo? Entonces, dejar todo por escrito atinadamente, señoritas y caballeros, y en ese instante poder, reitero, decir mi opinión profesional y dar los fundamentos para sugerir en su caso la toma de decisiones que podría tener consecuencias favorables siempre, o inclusive decirle la toma de decisiones que usted está indicando puede tener consecuencias desfavorables. La tarea que yo tengo que hacer como contador, también es cierto, es no discutir, no querer tener la razón por encima del empresario, ni viceversa. Yo soy el responsable del registro adecuado. Pero si me dan información inadecuada, si es que es un cálculo indebido, lo que ustedes consideren, mi tarea principal como contador es registrar la realidad económica. Esa realidad económica y que luego le digamos el por qué puede tener ese impacto desfavorable o no. Si a nosotros nos dan un documento que aparentemente está correcto para efectos mercantiles, la operación se hizo y demás, de primera suerte tenemos que hacer ello y luego tenemos que analizar si se cumplen con como lo establecido en la legislación para las consecuencias adicionales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya la sesión pasada hablábamos del marco conceptual, donde hemos hecho referencia pues a esta implicación, este marco conceptual, en donde hemos definido que va a integrar pues obviamente todas las condiciones que estamos llevando a cabo para poder tener una homologación de criterios, para saber dónde vamos a estandarizar nuestro trabajo y pues observar que justamente el objetivo de este marco conceptual es delimitar adecuadamente la terminología en principio de manera fundamental que debemos de utilizar, reitero, en la técnica de la información financiera. Rescatamos únicamente, estoy haciendo un breve repaso de manera muy escueta, muy sucinta. Tenemos el cambio de 2022 a 2023, hasta 2022 decíamos transacciones, transformaciones internas y otros eventos. A partir de este año 2023, con el cambio en el marco conceptual, la contabilidad hace referencia a que va a reflejar los registros de las transacciones y otros eventos. Y no olvidemos que todo hace referencia a la afectación económica que tienen las entidades, pero que van a evaluar. Rescatemos esos conceptos, si me permiten regresar. Vamos a hacer el registro, obviamente de manera sistemática, estructurada, para que la información financiera
la incorporemos o la reflejemos en los estados financieros para que el empresario tenga elementos de juicio, el usuario, pero en este momento voy a hacer referencia constantemente a los empresarios, grandes, chicos o medianos, personas físicas independientes inclusive, les vamos a llamar empresarios, entidades económicas. ¿Para qué? Ellos tienen que evaluar su realidad, ellos tienen que definir si es que a veces nos dice me conviene el negocio o no me conviene. Bueno, ustedes lo están viendo en pantalla. Hay que evaluar la generación de los flujos de efectivo para ver esa situación de cómo está el comportamiento financiero de la entidad económica. No olvidemos este concepto de los flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo es ese, satisfacer las necesidades de los usuarios, depende de quién lo esté utilizando, ya hacíamos mención, usuarios internos, externos o autoridades jurídicas, cualquiera que ésta sea, entre las principales las fiscales, ¿no? Pero es aquello que vamos a tener que jugar, por decirlo así, en equipo, entre el marco conceptual y las normas de información particulares que la serie C, que como ya lo compartí con ustedes, vamos en su momento a decirles las que nos van a decir cómo debemos reflejar esta información financiera, renglón por renglón, ¿no? O concepto por concepto. Entonces, ya hablábamos de cuándo van a entrar en vigor de manera formal, que es después de ser auscultadas y autorizadas por el CINIF, que es el órgano autorizado para llevar a cabo esta función. Elementos que ya veremos un poco más adelante son aquellas situaciones de los elementos, discúlpenme, de los estados financieros, pues tendremos que asociar correctamente activo, pasivo, capital contable, ingreso, costo o gasto. Tenemos que cumplir con esas definiciones, tenemos que integrar estas condiciones que iremos analizando, iremos particularizando en su definición, en su alcance, para que, reitero, todos, cuando digamos que es un activo, que es un ingreso, que es un gasto, estemos haciendo referencia a un mismo concepto para que esto no tenga pues, ninguna consideración de opiniones contrarias, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos hecho referencia a las interpretaciones de las normas de información financiera, a las orientaciones de las normas de información financiera, de estas mismas NIF, perdón, para lo que van a servir, y pues hay que tener que el objetivo fundamental en el orden lógico que se desarrolla el marco conceptual es precisamente tener una solución de los problemas en nuestra terminología, en nuestro alcance, en nuestra comprensión de la generación de la información financiera. Rescatamos, y de aquí vamos a partir en la sesión del día de hoy si son tan amables. Hay que destacar estos tres conceptos que son la evaluación, la presentación y la revelación. Los vamos a encontrar en todas las normas de información financiera, que ya sabemos son de aplicación obligatoria por base a la normatividad. Recordemos que amablemente me cuestionaban, oye, ¿y dónde está el fundamento legal que me obliga a aplicar las normas de información financiera? Si hiciéramos referencia al fundamento legal para efectos fiscales, como tal, no nos va a definir lo anterior. Simplemente me dice que de acuerdo al 33 del reglamento del código, que ya hemos hecho referencia al mismo, y el 28 del código, pues tendremos esa asociación con los conceptos de la norma de información financiera. ¿Dónde más podríamos encontrar esta presunta obligación jurídica que pareciera que, como lo dije en la sesión anterior, pareciera que si no tenemos una obligación legal, decimos pues las normas no tienen por qué respetarse? Cosa que no comparto, ya lo dijimos, es una responsabilidad profesional para entendernos en un común denominador de nuestro lenguaje y a su vez, cuando estemos ante los empresarios, ante las autoridades o cualquier tipo de usuario, bancos, seguros, etcétera, tengamos esa capacidad de razonamiento y entendimiento homogéneo. Sugiero amablemente, una vez más, revisen el artículo 166 y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras legislaciones que tendríamos que estar asociando con ello. ¿De acuerdo? ¿Qué se va a presentar? Pues es efectivamente la tarea de que debemos evidenciar cuáles son las transacciones y los otros eventos. ¿Cuáles son estos?
los analizaremos también en unos momentos más para que se vea cómo están estas condiciones reflejadas. Ya hacíamos asociación de los conceptos activo, pasivo, capital contable, en el concepto de las entidades lucrativas, y el patrimonio en el caso de las entidades con fines no lucrativos para el estado de situación financiera. Y para el estado de resultados haremos referencia al ingreso, costo y gasto, que también veremos cuáles son sus definiciones o las integraciones correctas de la información que tenemos que estar generando en ello. Todo esto para la preparación de la información financiera bajo un mismo esquema que vamos a tener nosotros. Destacamos la sustancia económica. La sesión pasada también hablábamos en un momento dado de esta. No lo olviden, lo primordial que va a generar una realidad en la información financiera que vamos a reflejar en los estados financieros es la sustancia económica. Es la realidad económica y no la forma jurídica. En su oportunidad podríamos, de manera muy afín, fondo sobre la forma, que esta situación también nos la pueden compartir atinadamente en el caso de que nos haga o de que querramos enriquecer nuestro entendimiento técnico. Los abogados nos pueden explicar con mayor atingencia cuál es la diferencia entre fondo y forma. Acá las normas nos dicen su realidad económica y no su, voy a llamarlo así, su presentación jurídica. ¿De acuerdo? Entonces hay que evitar excepciones y condiciones que digamos nosotros lo hacemos así, creemos que es mejor, porque esto puede precisamente romper las reglas de evaluación y presentación que estaremos asociando. El criterio prudencial, el juicio profesional, experiencia más capacidad técnica en el ámbito que nos estemos desarrollando. Me quedo cavilando si es que la idea que tengo la puedo compartir, pero bueno, creo que es mi trabajo profesional, no hay duda, y en la práctica nos hemos encontrado esto. Hay muchos colegas capacitados técnicamente por su nivel de estudios, con especializaciones en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Con grandes reconocimientos honoríficos en sus estudios profesionales, de maestría, de licenciatura, inclusive vamos a dejarlo hasta ese nivel, pero algunos de ellos no han tenido la experiencia práctica. No han estado digamos, en el enfrentarse con las empresas, con los momentos, con las situaciones de esta función. Un caso muy particular. En algún momento dado, en alguna cátedra que alguien externaba, hacían referencia al cálculo de las liquidaciones y de los despidos justificados o injustificados hacia pues, los trabajadores, ¿no? Y obviamente se trataba de hacer mención del impacto del impuesto de la renta en su caso. La cuestión era que decían, el contador es el responsable de hacer esta función, de entregarle la liquidación y de explicar todo lo anterior. En muchas empresas así es, y asumimos la tarea del área de recursos humanos o de capital humano, que así se denomina. ¿De acuerdo? Esa es la función real. Sin embargo, creo que la tarea correcta es de la gente especializada en recursos humanos, ya sea uno u otro. En aquella cátedra decía el expositor, es que se debe de hacer de esta situación, diciendo algunas consideraciones que aquellos que ya habíamos visto esto en la práctica, dijimos, bueno, pues eso no sucede. Dicen, es que no lo saben aplicar. Se le invitó a que si podría atender un caso específico de una empresa que tenía un par de casos muy conflictivos. Recuerdo bien, el caso eran obreros, una dama y un caballero, uno de ellos con pues, sus hijos, o uno de sus hijos enfermo de una enfermedad muy prolongada y lamentable, y la otra persona recién diagnosticada con una enfermedad crónico-degenerativa. Y bueno, la invitación que le hizo la empresa es, ven, tú enséñanos cómo se le da
la noticia a un empleado y pues se le dice adiós, que firme de manera tranquila y todos en paz. El resultado fue catastrófico. Estas personas prácticamente iban a golpear a este ponente, a este expositor, por la forma en que lo estableció y lo hizo de manera técnica muy congruente, pero la realidad en la práctica profesional no es lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando te dicen inclusive, ¿sabes qué? Pues te toca X cantidad del importe de tu despido, pero te vamos a entregar menos cantidad por las cuestiones fiscales. Esa parte, cómo se las explicas, muy, muy complicado. Y todo lo demás que ustedes tienen como experiencia. El ejemplo es este, ¿no? ¿Cómo es que está? Y nada menos, haciendo referencia a esta situación de dónde están los hechos y las circunstancias presentes, ¿qué tanto nos generó de reto? ¿Qué tanto nos generó de trabajo? El cómo explicarle al empresario qué es el estado de flujo efectivo. La NIF B2, que se tuvo que hacer obligatoriamente, integrar la información en la declaración anual. ¿Para qué sirve este estado financiero? ¿Cómo es que se explica? ¿Y por qué de algunos momentos dados, en este momento, para algunos de nosotros, es el que más se nos puede complicar? Es esa la circunstancia que quiere decir esto. El juicio profesional es la capacidad técnica, sin duda alguna la podemos tener, pero ¿en dónde lo hemos llevado a la práctica? ¿Dónde sabemos los puntos finos para poder atender esta situación? Específicamente, y creo que es válido el que nosotros, como ya lo externé, hagamos sinergia con nuestros colegas. Y si es que yo conozco a alguno de mis colegas que está especializado en seguro social atendiendo estas situaciones, probablemente antes de yo emitir una opinión respecto a este tema, primero lo consulte y le diga, mira, yo estoy haciendo esta situación, los fundamentos, todo lo que yo considere, aunque ya lo haya hecho, pero como no estoy en el día a día, yo hago esa tarea de mi colega y le digo, ¿qué hacemos aquí? Si todo es correcto, entonces tengo un aval de que no estoy perdiendo de vista ningún punto. Y caso contrario, si estoy equivocado, pues mira, mejor te contrato, haces tú el trabajo y hacemos las cosas adecuadamente en ese estricto tenor. ¿A quiénes contratamos, caballeros y señoritas? ¿A quiénes capacitamos? Porque es nuestra responsabilidad profesional y legal que nosotros, cuando prestamos un servicio profesional y tenemos gente trabajando como colaboradores nuestros, como nuestros auxiliares o la posición que tengan, ante el cliente yo soy responsable de que esta persona es capaz, de que esta persona tiene la experiencia y de que va a resolver el trabajo para el cual le estamos asignando esta tarea. Esta es la situación misma. Tenemos que preparar gente, tenemos que hacer esa consideración y como en el caso pues de todas las empresas capacitadoras, ofrecen diferentes cursos de capacitación en las áreas específicas y es importante que también planeemos esto en las empresas. Y yo comparto aquí, no por obligación laboral o por situaciones, es para desarrollar a este personal, en el caso nuestro, para que tengan esa capacidad técnica y que lo puedan emplear en el día a día para poder estar justamente realizando esa tarea. Habíamos compartido esta determinación de las estimaciones contables, por ejemplo, qué tanto implica esta NIF D3 que establece la obligación de los pasivos laborales y cuáles son todas esas condiciones. Y a lo mejor cuando analizamos ello atrás hay un sinfín de tareas pendientes desde el ámbito de la Ley Federal del Trabajo y otras condiciones. Estoy poniendo solo algunos ejemplos. Las estimaciones de cuentas incobrables o si hay alguna consideración de algún proyecto que tenga que generarse una reserva de capital, cualquiera de esas situaciones tenemos que conocer los conceptos de la incertidumbre que hacíamos mención. ¿Dónde está ubicada la realidad económica de la entidad económica? ¿Va a crecer, no va a crecer? Estamos en el estado de Veracruz, de Baja California, en Oaxaca, en Monterrey. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuál es el ámbito económico que estamos llevando a cabo? Para a partir de ahí también poder
emitir nuestra opinión profesional del por qué hay una buena negociación o una mala negociación, o no, más bien la voy a cambiar el nombre, a la definición, discúlpenme, no es una mala negociación, una negociación desfavorable porque a lo mejor el costo está teniendo complicaciones. Pues muy bien, en este momento nos hacen la indicación de, estamos conectándonos con Facebook, les damos la bienvenida, muy buen día a todos, la invitación misma de todo el momento, hagan sus aportaciones y conocimiento con la gente de CADEFI y bueno, pues vamos a trabajar sobre estas normas. Ya definimos la situación de lo que es probabilidad y lo que es posibilidad en relación a que si va a suceder hay una certeza o no, o es poca la probabilidad de que se dé. Tendremos que atender estas condiciones de acuerdo a la definición. Es probable, reitero, que no estemos de acuerdo en nuestro común opinión, pero es como está la normatividad para que todos tengamos un mismo concepto. Ya lo observaremos también cuando estemos en la NIFSE 9, que es pasivos, qué tan relevante es si se registra o no se registra en contabilidad alguna de esas condiciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estos postulados básicos es el qué y el cómo vamos a aplicar las normas de información financiera. Referimos a la sustancia económica que pueden asociar, decíamos atinadamente, fondos sobre la forma, compartíamos, me corrigen si es que estoy equivocado, pero hay que observar lo que dicen los estatutos, el acta constitutiva, los acuerdos de asamblea inclusive y todo lo demás que es área del derecho corporativo. Damos de alta a la empresa y probablemente ante esta disyuntiva, los que hayamos hecho esa función saben que hay diferentes subgrupos, por decirlo así. Entidad no lucrativa. Y entidad no lucrativa hay otras condiciones que se establecen como su actividad preponderante en el registro que tiene. ¿De acuerdo? Puede ser, reitero, que pareciera no concordar por la definición técnica que tienen los regímenes y los subgrupos que tiene el aplicativo del SAT para esa función. Y se los comparto porque también recuerdo en algún momento dado con un buen amigo, puso su negocio de comida y al momento de darlos de alta, pues había que definir si estaban relacionados, digo, no traigo a la memoria mucho porque fue hace 6 años más o menos, su relación de negocios que iba a tener con la expedición de bebidas alcohólicas. Cuando estábamos ubicándonos esto y yo iba analizando la tarea, decía, bueno, pues es que si lo seleccionamos aquí, pareciera como que él va a vender o que él va a producir o que se puede asociar con la generación automática del IEPS, por decirle en algún caso. Es fundamental ello porque probablemente no sea congruente, habría que analizarlo. Y al final, pueden ustedes verlo en la parte del recuadro derecho inferior, que vamos a registrar como ingreso en nuestro estado de resultado integral. ¿Cuáles son los conceptos que se van a registrar como ingreso? Para que no haya una observación de la autoridad que sea discordante con nuestro objeto social, si somos una persona moral, o inclusive con el régimen donde estemos tributando. Compartíamos esto, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos unas ventas a nuestros clientes? En una venta que hacemos a este cliente, nos garantiza el crédito con títulos de crédito, de pagarés o cualquier otro documento. Y en la segunda le damos crédito y no nos garantiza con títulos de crédito. Ok. ¿Cuál es la realidad? Estamos haciendo una enajenación, una venta. ¿Qué es lo que yo tengo que registrar en el estado de situación financiera? Pues las cuentas por cobrar a mis clientes. Bueno, a los clientes, perdón, de la empresa, ¿de acuerdo? Sin embargo, en algún momento dado, así lo aprendí yo también, decían no, debe de ser documentos por cobrar. La realidad es que el documento por cobrar es lo que garantiza el pago.